Muy buenas, soy Martínez López Josué y hablaré hoy de la unidad 4 de análisis proyectual, ergonomía. La ergonomía está encargada de diseñar herramientas y lugares de trabajo acordes a las medidas antropométricas para poder reducir los riesgos y aumentar la seguridad y rendimiento del trabajador. Un evento es un trabajo que el hombre realiza y la ergonomía está estrechamente relacionado con esto por lo antes mencionado. El evento está sujeto al tiempo y al espacio específico y existe un diseño favorable para cada trabajo. Esto a fin de cuidar su salud y prevenir problemas. No es lo mismo trabajar sentado que trabajar parado. Sin embargo, siempre ocurren imprevistos y no se suele estar preparado para poder cubrir los daños que estos pudiesen llegar a ocasionar. Así que es bueno considerarlo desde un inicio para poder prevenirlos en un futuro. El ser humano se acaba dividiendo a grandes rasgos en tres aspectos: psíquicos, biológicos y sociales. Y si quiere ser complacido en su totalidad, es necesario cubrir estos tres campos. La proxemia es cómo el ser humano percibe el espacio y con quién lo quiere compartir. Al relacionarse, se tienen que tomar en cuenta posición y distancia. Mientras más cerca, es un lugar más íntimo y te tengo más confianza. Ahora hablaremos del espacio funcional, que lo más importante de esto es tomar en cuenta la escala humana, que esté diseñado para el ser humano. Y que el diseño, independientemente del tamaño, esté lo mejor hecho y sea lo más cómodo. Además de considerar las diferentes capacidades, ya sea de un niño o de una persona con capacidades distintas. En el espacio se realizan actividades y para esas actividades ocupamos mobiliario y equipo. El mobiliario son los objetos que facilitan las actividades humanas comunes, los muebles. Y el equipo son los utensilios con un fin determinado, o sea, una licuadora, una computadora, son las cosas que utilizamos sobre los muebles. Para crear un espacio arquitectónico tenemos que hacer una síntesis de lo abstracto que opera en la mente del arquitecto, además de tener una noción crítica de cada postura arquitectónica. El espacio arquitectónico es solo importante si está siendo percibido por un ser humano. Para diseñar necesitamos una rutina general para saber qué tipos de muebles requieren y más o menos cuál sería el estimado en metros cuadrados. La circulación es la unión entre dos espacios, permite la accesibilidad, movilidad y el flujo de personas o materiales. Existe una movilidad vertical y la movilidad horizontal. Vertical es cuando vamos en vertical y horizontal es cuando subimos entre pisos. Y estas se dividen entre natural o mecánica. Cuando es natural, estamos caminando usando nuestro cuerpo y cuando es mecánica es como por ejemplo un ascensor. Esta unidad me gustó porque ahonda más en lo que viene siendo la funcionalidad, en cómo está haciendo énfasis constantemente que todos los espacios que estamos creando están hechos para el ser humano, que sí, tienen que convivir con el ambiente o tienen que convivir con un entorno, pero el quien lo acaba utilizando día con día es el ser humano, entonces tenemos que hacerlo lo más cómodo posible, lo más agradable posible y que tenga el menor riesgo posible para el mismo. Además de conocer para quién va específicamente ese lugar. Sí, hay una comodidad general, pero no es lo mismo diseñar un taller mecánico que diseñar una casa habitación. Así que debemos de conocer perfectamente a quién es al que le estamos diseñando para colocar los espacios que requiere para sus actividades comunes. Y aquí es cuando vuelve a tomar mucha importancia en la entrevista, para conocer al cliente, su rutina diaria y qué actividades va a querer realizar, además de conocer quién va a utilizar ese lugar, porque si una persona está en silla de ruedas o está enfocado para lugares para niños o está enfocado para mayores, pues tenemos que tener diferentes adaptaciones para que puedan desempeñarse de una mejor forma. También me gustó que se habló del ser humano en sí, en los temas como el ser humano desde la visión biopsicosocial, ¿no? Que son los tres aspectos más fundamentales para la comodidad del ser humano, y también de la proximia, que era qué tan lejos o qué tan cerca quiero a las personas dependiendo de cuánta confianza le tengo o qué tan íntimo tenga relación con él, que también esto está muy relacionado con los espacios y dónde se colocan. Fue una buena unidad, muy importante los temas que se tocaron y me gustó bastante. Muy buenas, soy Martínez López Josué y hablaré de la unidad 5 de análisis proyectual, el programa arquitectónico. Antes de entrar de lleno en materia tenemos que tocar cuáles son las definiciones básicas, ¿no? Y aquí es cuando hablamos del espacio, el lugar y el espacio arquitectónico. El espacio es todo medio físico en el que se encuentran los objetos. El lugar es la posición del espacio en el que se sitúa algo y el espacio arquitectónico es un lugar cuya producción es el objeto de la arquitectura. Para realizar un programa arquitectónico es necesario tener un listado de todos los lugares necesarios para el lugar, además de categorizarlos entre privados, semipúblicos o públicos para poder organizarlos de mejor forma en sus conexiones. Una aproximación estructuralista al diseño del programa arquitectónico prácticamente es una aproximación conceptual al objeto que se va a diseñar. O sea, ir teniendo más o menos la idea en la cabeza de qué es lo que vamos a realizar. Tenemos que tener una lista de los componentes y requerimientos específicos que necesitamos para desempeñar las actividades del usuario. Aquí en esta lista es donde se plasma de forma útil lo que se dijo en el programa de diseño arquitectónico.
Estos espacios tienen que ser organizados de forma lógica y funcional, y para ello podemos utilizar una matriz de relaciones, la cual es una lista donde se ponen todos los espacios, el nivel de privacidad que tiene cada uno y se relacionan entre ellos para ver si queremos una conexión o no. Después de esto, es bueno tener una representación gráfica de cómo el usuario va a circular en las áreas y los espacios. Para hacer esto podemos hacerlo con un diagrama de burbujas, el cual es muy bueno para ver de forma gráfica cómo se van a acomodar y qué se va a conectar con qué, vaciando aquí todo lo que se realizó en la matriz de relaciones. Este tema es aproximación deconstructiva a la programación espacial, pero primero tenemos que entender el título para poder hablar después del tema. La deconstrucción es un movimiento que se basa en desmontar las estructuras conceptuales clásicas, y la programación espacial es cubrir con todas las necesidades que necesita ese espacio. Aplicado en un proyecto, tenemos que dividir cada espacio como único para poder cumplir todas las necesidades de ese espacio y luego más tarde unirlos todos en una misma obra. Esto se puede apreciar mejor, por ejemplo, en un hospital. No se va a tratar igual el área de quirófano que el área de sala de espera. Entonces cada uno tiene que ser diseñado aparte para luego juntarlos. Un mapeo es recoger la mayor parte de información que existe en un terreno. Y un evento es un cambio significativo en un estado. Entonces, utilizar el mapeo para analizar los eventos es conocer la información que teníamos antes y luego la información que tenemos ahora y ver qué es lo que cambió y pensar qué es lo que podría haber ocasionado ese cambio. Un espacio continuo es un fenómeno que ocurre solo en la percepción, cuando el observador es capaz de establecer una relación visual entre ellos. Entonces es trabajo del diseñador realizar un diseño que el receptor interprete como uno mismo. Antes hablábamos de separarlos todos y cumplir las necesidades individuales. Ahora estamos hablando de que toda esa unión esté bien hecha para que no se sienta que estamos viajando de un lugar a otro, sino que todo es parte de una misma obra. Esta unidad me gustó mucho, no solo por el contenido, sino porque en relación a la anterior se complementan bastante. En la anterior hablábamos del usuario, del humano, de la ergonomía, del lugar, del usuario prácticamente que va a habitar en el lugar que diseñemos. Ahora estamos hablando del lugar en el que vamos a diseñar y tomamos en cuenta al ser humano, claro. Sin embargo, estamos hablando más del lugar, de cómo diseñarlo, de cómo organizarlo, de cómo ver cuál es el privado, cuál es el semipúblico, preguntarle al cliente qué opina de esto para poder acomodarlos y hacer los accesos y la circulación en un lugar. También hablamos de cómo individualizar cada espacio para poder diseñar y cumplir todas las necesidades que tiene cada espacio y para más tarde juntarlos, ¿no? Y hablamos también de algunas estrategias para poder verlo de forma gráfica y que sea más fácil para nosotros, como la matriz de relaciones o el diagrama de burbujas. Entonces se me hizo bastante buena unidad. Conocimos lo que era un espacio arquitectónico, un lugar, saber cómo se va organizando el proceso de diseño, el cómo todo es una concepción que tenemos en la cabeza que después plasmamos de forma gráfica para que sea más entendible para nosotros y para el cliente, y en el cómo tratar cada espacio como único para poder sacar el mejor provecho de ese espacio. Me gustó mucho cómo se complementó esta unidad y la anterior. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención.